Buenas tardes, le vamos a presentar nuestro proyecto final de macroeconomía con Herbert Ramos y Marco Breñas. Ahora le vamos a dar una breve introducción de nuestro trabajo, el cual se enfocó de la empresa WET, que significa Working Electric Tricycle, que es acerca de la creación de triciclos de carga con la implementación de un motor eléctrico más paneles solares. Aquí en este estudio cabe recalcar que nos vamos a enfocar si es viable el proyecto, comparándolo con su competencia directa, que en este caso vamos a considerar que son los tuk-tuks y las motocicletas. Consiguiente a esto, le vamos a hablar de la información del Banco de Guatemala, de la base de datos. Nos vamos a enfocar en el área de equipo de transporte, que es el área que abarca más nuestro producto, el cual nos vamos a enfocar más en las importaciones que estos tienen, los cuales los datos nos pueden decir de que la producción nacional del equipo de transporte es muy baja, por lo que esta área se depende de las importaciones, por lo cual es un punto muy importante, por lo que lo vamos a comparar con todas las variables que están aquí, que se muestran aquí con el color amarillo. Y por lo que vamos a encontrar correlaciones, por lo que evaluamos las importaciones y se encontró de que la mayor sería eh, con la información bruta de capital fijo y con el consumo, márgenes de comercio, transporte y distribución de energía, con un 0,984%. Por lo que aquí podemos obtener que hay una dependencia de las importaciones con casi aproximadamente 16.803.7 millones de quetzales solamente en el 2022. Esto va aumentando cada año de manera exponencial. Para las implicaciones sectoriales decidimos trabajar con tres diferentes variables, con el impacto en la producción local de transporte, con la dependencia del petróleo y la vulnerabilidad energética y con el incremento en los costos operativos del transporte. Para la primera, la variable que decidimos relacionar fue la producción nacional, es decir, el Producto Interno Bruto del sector de transporte, ya que esto aumenta las importaciones de transporte y por lo tanto se desplaza la inversión en producción local, lo que reduce la capacidad del país para fabricar tecnologías propias y depender menos del mercado internacional. Por lo que esta gráfica relaciona las importaciones de transporte en Guatemala a lo largo de los años, siendo la variable X el año y la variable Y los millones de quetzales, por lo que se puede ver una tendencia bastante ascendente a lo largo de los años que van pasando en cuanto a la producción en millones de quetzales. La segunda fue el incremento en los costos operativos del transporte. Para esto relacionamos los precios del combustible versus el IPC del transporte, siendo la variable X de la misma forma el año y la variable Y los valores, por lo que se puede ver el precio de combustible en quetzales por galón en amarillo y el IPC de transporte es un índice base 100 de color anaranjado. Por último, la dependencia del petróleo y la vulnerabilidad energética. Acá se decidió relacionar el Producto Nacional con la dependencia de importaciones, ambas en porcentaje, a lo largo de los años, lo que puede ver un crecimiento a lo largo de la producción nacional, mientras que se puede ver una decadencia a lo largo de los años en la dependencia de importaciones, por lo que quiere decir de que a lo largo de los años se logra producir un poco más. ¿Cuáles son las conclusiones de nuestro trabajo? Para el aumento en las importaciones de transporte, pudimos concluir que la alta dependencia de productos importados debilita la producción nacional, afectando la capacidad del país para desarrollar tecnologías locales como los triciclos eléctricos, por lo que se resalta una necesidad de que se realicen políticas que fomenten manufactura local y se reduzca la dependencia externa. Para las fluctuaciones en los precios del combustible, como se sabe, acá en Guatemala los precios de combustible son bastante inestables, eso hace que se generen incrementos en los costos operativos para los emprendedores y los consumidores, lo que afecta al consumo interno y la competitividad empresarial. Por lo que esta perturbación puede destacar el valor de las tecnologías eléctricas como una alternativa económica y sostenible. Por último, el aumento del petróleo post-COVID. La dependencia de combustibles fósiles importados deja al país vulnerable ante fluctuaciones internacionales en los precios del petróleo, por lo que esto subraya una necesidad mayor de poder diversificar el uso de fuentes energéticas para poder optar a opciones renovables como la energía solar y los paneles solares, que en este caso son los triciclos.
Por último, las recomendaciones. Lo primero, se tendría que fomentar la producción local de alternativas sostenibles, como hemos dicho anteriormente, implementando ya sea políticas que incentiven la manufactura nacional de tecnologías sostenibles, como en este caso los triciclos, o crear alianzas público-privadas para desarrollar cadenas de suministro locales. La segunda recomendación es poder diversificar las fuentes de energía para el transporte. Esto podría darse invirtiendo en infraestructura para energías renovables como estaciones de carga, para vehículos eléctricos o generación solar, además de poder establecer programas gubernamentales que pueden subsidiar la transición hacia transportes eléctricos para que esto sea más fácil para los emprendedores. Por último, diseñar políticas de mitigación frente a fluctuaciones globales. Esto se podría dar ya sea implementando estrategias de estabilización económica como reservas estratégicas de combustibles, fondos de emergencia, etcétera, y también desarrollar marcos regulatorios para minimizar el impacto de las fluctuaciones en los altos precios y proteger a los consumidores de esta forma. Muchas gracias.